Unos ejemplos de escritores desde la Edad Media hasta la Edad Contemporánea europea, pasando por, bueno, voy a hablar de España, de Italia y, bueno, pues, como la cultura al final mediterránea y del sur en Europa. El primero de ellos, Arcipreste de Talavera, fue escritor español, siguió los estudios eclesiásticos en Toledo y tras pasar algunas temporadas en el Reino de Cataluña y Aragón, fue nombrado Arcipreste de Talavera. Del conjunto de su obra literaria y producción literaria, integrada por tratados piadosos, traducciones de obras de santos y crónica histórica, destacó una de ellas, que fue el tratado didáctico El Corbacho. En él, siguiendo la tradición misógina medieval, se reprobaron el loco amor y las malas artes de las mujeres. Y yo me pregunté, ¿y qué? Y los hombres no hacían también ciertas estructuras del loco amor, pero claro, como siempre la estructura es la misma de que el hombre es la estructura occidental de siempre dar importancia solo a un sexo, así pasa en la sociedad. Si es que la sociedad, yo lo voy a decir siendo historiador, no está estructurada de forma igualitaria. Y luego, el valor de la obra residió sobre todo en el reflejo de la habla popular y coloquial que apareció en toda vivacidad, por lo que pudo ser un precedente directo de la obra de la Celestina, de uno de los autores más importantes del final de la literatura medieval española, con el comienzo del Renacimiento, como fue Fernando de Rojas. Rasgo que se combinó con el uso de neologismos y figuras latinizadas. Arcipreste de Talavera, al final, como la gran mayoría de los escritores de la época, bueno, eran muchos de ellos escritores misóginos, criticando a las mujeres, y muy pocos ayudaban o alababan al sexo femenino. Y la situación en acá contemporánea y en la actualidad es la misma. Es algo que la estructura occidental ha construido, y lo voy a decir yo así malamente, por parte del mundo europeo. Porque claro, seguimos viendo y sigue habiendo situaciones en las que la igualdad entre hombres y mujeres sigue siendo muy grande y claro, parece que la situación no cambia. Y estamos en pleno siglo XXI en una sociedad, se supone, más igualitaria. Pero la situación sigue siendo como cuando se produjo el nacimiento de la civilización occidental allá por Grecia y Roma, que Roma continuó la tradición histórica, cultural, económica y política de Grecia. Y todo ello, bueno, pues, se plasmó desde la Edad Media hasta la actualidad en el mundo europeo y en Occidente. El anterior ejemplo fue un escritor de las ciencias sociales medievales y más concretamente en nuestro país, en España. Fue un escritor medieval que dejó huella, como fue el arcipreste de Talavera, que fue un escritor, bueno, pues como la gran mayoría de el periodo final de la Edad Media por el comienzo de la Edad Moderna, que fue el Renacimiento, que justo en el Renacimiento español es el Prerrenacimiento, pero vamos, hubo grandes intelectuales, escritores, que eran la gran mayoría soldados y escritores en aquel periodo, no solo en España, sino en Europa. Ahora en este caso voy a hablar de ejemplos europeos, españoles, como Boccaccio, que fue pintor italiano, que asimiló en sus estancias en Venecia el clasicismo de la pintura de Bellini, patente en muchas de sus obras. Juan de Flores fue un novelista español, cultivó imitación de Boccaccio la novela sentimental, escribió una segunda parte para Fiametta en su obra Breve Tratado de Grimalte y Gradis de 1495 y su historia de Grisel y Mirabella que se publicó hacia 1495, que por cierto la segunda obra, Historia de Grisel y Mirabella, gozó de gran aceptación y ejerció una notable influencia. Juan de Flores fue uno de los escritores más importantes también del periodo final de la Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna. Diego de Salazar fue escritor español, colaboró con Diego López de Ayala en la traducción 13 cuestiones de Filocolo de Boccaccio en Toledo 1546 y con el mismo López de Ayala y con Blasco de Garay también realizó la traducción de una de las obras que fue Arcadia de Salazar de 1549. Y la obra que realizó el propio Diego de Salazar es de Re Militari, una adaptación latina de la obra Arte de la Guerra de uno de los humanistas y bueno, más importantes del periodo moderno, o de todo el Renacimiento y el humanismo, como fue Maquiavelo. Más escritores europeos en la Edad Moderna. Masuccio de Salerno fue escritor italiano, fue secretario de Roberto Sanseverino, fue autor de una colección de cuentos novelino,
que fue escrita entre 1450 y 1470 y que se publicó o fue publicada en 1476 y que reveló la influencia de Boccaccio. Leonardo Salviati fue escritor italiano, fue uno de los fundadores de la Academia de la Prusa, debió su renombre a sus advertencias sobre la lengua del Decamerón de 1584 a 1586 que acompañaron su edición expurgada de la obra de Boccaccio. Fue autor de comedias y de aceradas críticas contra Tasso, otros escritores o intelectuales de la Edad Moderna Europea y sobre todo de Italia, escritas bajo el seudónimo de Infarinato. Una de las obras en el ámbito cómico del propio Salviati fue Granchio, de 1566. Agnolo Firenzuola fue escritor italiano. No resultaron, bueno, no hay muchos datos biográficos sobre uno de los autores elegantes en el ámbito, bueno, de forma narrativa y exquisito, porque además fue admirador de la propia belleza. Estudió en Siena y en Perugia, ahí conoció a su maestro, que fue Pietro Arentino, abrazó el estado religioso para obtener algunos beneficios que luego, tras haber alcanzado la dispensa de los votos, siguió conservando. Y una de las obras que hizo el propio escritor italiano, Firenzuola, fue primera redacción de los discursos sobre los animales de 1540, es decir, que ya en la Edad Moderna ya se hablaba ya incluso del ámbito naturalista, pero que no es la sola Edad Moderna, que yo lo digo siendo historiador, el ámbito de las ciencias naturales que ya comenzó con la filosofía y el ámbito cultural griego y luego de ahí pues se trasladó al romano. Un hombre, Firenzuola, que al conocer a Arentino, que fue su maestro, que es el siguiente que voy a hablar en la próxima diapositiva, Mm, el incorporarse al final a las órdenes religiosas le ayudó a obtener puntos, votos, todo ello, que muchos de los escritores españoles, aunque fueron escritores, estuvieron incorporados en muchas de las órdenes religiosas de la edad moderna europea. Pero no solo en España, sino también en Italia y en otros países más importantes como Gran Bretaña, Francia o Alemania. Pietro Lentino fue escritor italiano. Tras una inquieta adolescencia y parte de su juventud que la vivió en Roma, donde fue protegido por los papas o por dos de los papas, León X y Clemente VII, ahí es cuando comenzó su carrera de escritor escandaloso por las cortes de Europa, porque incluso dos monarcas como Carlos V y Francisco I, de los más poderosos e importantes de la edad moderna europea en el ámbito político y económico del viejo continente, se disputaron los favores del propio Arentino por su incisiva pluma. Dentro de su vena calumniadora destacaron algunas de las obras, pasquinadas, juicios, otro, bueno, realizó sonetos lujosos, compuestos para acompañar los dibujos de Giulio Romano, escribió también piezas para el teatro, como La cortesana de 1526 o El hipócrita de 1542, que hicieron un retrato de los vicios. Y luego sus diálogos, que es Ragionamenti, de 1534-1568, que luego estos se tradujeron en 1548 al castellano bajo el título de Coloquio de las Damas, un hombre que fue muy escandaloso, que calumnió, pero que incluso con todos los escándalos y las calumnias que realizó el propio Arentino, muchos de los monarcas, y esto lo digo yo sin historiador, se lo rifaban porque la querían, por su pluma artística en el ámbito literario. He hecho un recorrido de la historia de la literatura desde la Edad Media, pasando por la Edad Moderna y finalizando en la Edad Contemporánea, en España, un ejemplo de unos escritores que no es tan conocido, pero muy importante en la literatura contemporánea de nuestro país, que fue Gabriel Aresti, que fue poeta español en lengua vasca, que trabajó muchos años como contable y aprendió ya el vasco de adulto. Y una de las obras es Maldan Behera de 1960, que perteneció a la primera etapa poética del simbolismo. Un hombre que fue muy importante al final en la literatura española, pero también en el País Vasco. Y con ello finalizo. Comentar que soy historiador, si os gusta este vídeo relacionado con el mundo de las ciencias sociales, darle a like, suscribiros, comentar y por cierto he hablado solo de ejemplos de España e Italia y si os ha gustado de ambos países del sur de Europa, bueno, darle a like. Y vuelvo a repetir que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.